Tengo el gusto de recibir a esta hora a nuestro siguiente invitado. Se trata del doctor Javier Orti. Él es candidato a la Asamblea por Avanza, lista 8. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, mi estimado Marcelo, qué gusto. Un saludo muy especial a mi querido Cantón Cayambe, aquí iniciando ya una nueva semana, a pocos días ya de tener las elecciones, pero muy satisfecho de todo lo realizado. Bien, doctor, antes de iniciar esta entrevista y las preguntas, justamente permítanos conocerlo un poco más para quienes no tienen esa oportunidad. Háblenos un poco acerca de quién es Javier Orti. Bueno, Javier Ortiz es un esposo, padre de familia de dos hermosos hijos. Tengo en el tema profesional, tengo una maestría en estudios políticos, soy maestrante en la Flaxo también en investigación comparada, soy doctor en jurisprudencia, licenciado en ciencia política, alrededor de 20 años en experiencia en el sector público también. Además, también fui diputado alterno, en lo político fui diputado alterno en el año 2006, soy secretario nacional del Partido Avanza y en la actualidad tengo el gusto de encabezar la lista nacional de asambleístas nacionales por el Partido Avanza. Sí, como usted justamente hace una publicación en sus redes sociales, en el 2007 con 27 años fue diputado por Pichincha y en el 2021 con 41 años candidato. Sí, si es que el pueblo merece su confianza, justamente usted hace mención en esta publicación. Háblenos un poco acerca justamente de esta trayectoria. ¿Qué pudo conseguir cuando fue diputado por Pichincha en el año 2007? Bueno, Marcelo, te cuento que fue anecdótico. Te recuerdo que en el año 2007 fue prácticamente o el último periodo cuando existía el Congreso Nacional y existían los diputados, Ujú. ¿no? Y en esa época prácticamente vino la época de los diputados de los manteles, se hizo todo lo posible por viabilizar la Asamblea Constituyente, y cuando ya se dio prácticamente la aprobación para la Asamblea Constituyente, se dieron las elecciones de la Asamblea Constituyente, prácticamente el Congreso Nacional en aquella época estaba ya prácticamente de capa caída. Yo 4 meses antes de que se instaure la Asamblea Constituyente renuncié a mi curul. Renuncié a mi curul porque sabía que en enero, cuando se instale la Asamblea Constituyente, en enero del 2008, prácticamente iba a fenecer el Congreso Nacional. Además, que el Congreso Nacional en aquella época no estaba acorde a las demandas ciudadanas ni nada por el estilo. Así que me parecía una falta de respeto, una incoherencia seguir como diputado y procedí a mi respectiva renuncia. Lo que fue acertado en su momento, discutido por otros, pero acertado en su momento porque en realidad prácticamente a partir del 2008 ya el Ecuador tomó otro rumbo que prácticamente hoy por hoy ha sido ya juzgado y hoy estamos prácticamente en un nuevo proceso. Ujú. Justamente, Javier, ahora vamos al tema de su propuesta, que básicamente pues se gira a través de tres ejes, que es poner la casa en orden para recuperar la confianza en la primera función del Estado, una agenda legislativa para reactivar la economía y una fiscalización sin miramientos. Profundicemos en esta propuesta, Javier. Bueno, has nombrado mis tres ejes fundamentales. El primero, el más importante desde mi punto de vista, poner la casa en orden. Iniciemos diciendo que la Asamblea Nacional en estos momentos, el actual periodo legislativo, se encuentra con una credibilidad muy baja y eso lo sabe todo el mundo, ¿no? ¿A causa de qué? A causa, por supuesto, de asambleístas prófugos, asambleístas presos, asambleístas expulsados de la misma Asamblea Nacional, problemas de diezmos, problemas de repartos de contratos públicos, y un sinnúmero de cosas que Y perezosos lastimosamente, también algunos, ¿no? ya, por supuesto. Y justo con el tema de perezosos es la propuesta que queremos lanzar, que se llama hora trabajada, hora pagada. ¿Por qué no cambiamos a la asamblea hacia un modelo de gestión por resultados? Que a los asambleístas nos paguen por resultados, que a los asambleístas nos paguen por hora trabajada, hora pagada. ¿Cómo se mide esto? Tres parámetros: asistencia en las sesiones del pleno, asistencia y aporte sobre todo en las sesiones de las comisiones especializadas, y la presentación tanto en cantidad y calidad de los proyectos de ley. Ahí se va a evidenciar técnicamente qué tiempo cada asambleísta le destina a su función, y así evitamos, hay muchos asambleístas, créeme Marcelo, que van el martes y se regresan a sus provincias el jueves. Entonces, ya el Ecuador no está para estar, ya no está para mantener a vagos, como digo yo. Yo pienso que hoy estamos en una nueva generación, tenemos que dar todos de nosotros y así se evidenciará qué asambleístas trabajan y qué asambleístas van
única y exclusivamente por un sueldo. En el segundo enfoque, tenemos ya el tema de legislación. Una vez que se ponga la casa en orden, ahí sí necesitamos ya ponernos de acuerdo con todas las bancadas legislativas y proponerle al país una agenda legislativa conjunta para reactivar la economía. ¿Sí? Tanto se ha escuchado de la famosa seguridad jurídica, pero ¿qué significa seguridad jurídica? Seguridad jurídica significa, ¿sí?, otorgar certezas legales a todas las empresas inversionistas y emprendedores también para que puedan invertir en el Ecuador, dotarle de liquidez al Ecuador para que se reactive la economía. Y para eso tendremos que revisar leyes como la agraria, que no se ha revisado, la ley de desarrollo agraria, que no se ha revisado en los últimos 40 años. Tenemos que, sin precarizar el empleo y sin denostar la estabilidad, tenemos que también ser más creativos con el código laboral. Tenemos que revisar el código monetario y bancario para traer la banca internacional y, por supuesto, bajar los intereses. Tenemos que eliminar la ley de contratación, no eliminar, reformar la ley de contratación pública para eliminar la corrupción. Y por tercer eje, como lo dijiste, el tema de la fiscalización, sin miramientos, sin cálculos políticos, caiga quien caiga. La actual asamblea se queda en deuda prácticamente en temas de fiscalización, y eso es uno de los temas que también debemos cambiar una vez que entremos a la Asamblea Nacional. Doctor, justamente con esta primera propuesta de hora trabajada, hora pagada, ¿no sería mejor de plantear algo de que se le pague al asambleísta, por ejemplo, por la cantidad de proyectos que pueda promover? Porque puede estar una hora sentado y levantando la mano y sigue ganando. Bueno, o sea, se pueden establecer varios parámetros, Marcelo, ¿no? Se pueden establecer varios parámetros. El asambleísta tiene que ser pagado en función de las horas en función del trabajo que está demostrando, ¿no? Yo he sido testigo, yo ya fui diputado ahí. Lastimosamente, por más que uno quiera hablar todas las horas en una sesión, no lo puede hacer, son 137 asambleístas. Sin embargo, tienes toda la razón en el tema de proyectos de ley. Unos presentan más y otros no presentan nada. Yo trabajé un año en la Unidad Técnica Legislativa, que es un ente técnico, ¿sí?, que sirve como filtro en la presentación de proyectos de ley. Y créeme, Marcelo, lo que te digo. 3 de cada 10 proyectos de ley eran plagio. 3 de cada 10 proyectos de ley que se presentaban era plagio de legislaciones colombiana, chilena, mexicana. Pero ni siquiera se daban el lujo de cambiar algunos textos. Y uno se da cuenta que es plagio porque no están concordantes con la normativa que tiene el Ecuador o con la constitución nuestra. Entonces, todo eso se tiene que calificar. Lo importante es optimizar y hacer mucho más eficiente a la Asamblea Nacional. Doctor, ¿y esta propuesta de hora trabajada, hora pagada, es viable? ¿Se la puede hacer inmediatamente? Claro, por supuesto. Es cuestión de una reforma rápida a la ley orgánica de la función legislativa, a la ley de servicio público, pero sobre todas las cosas voluntad política, ¿no? Muchos me han dicho, Javier, una vez que entres a la asamblea, nadie te va a apoyar en esto. Bueno, entonces pondremos en evidencia aquel que no quiera trabajar en esto, aquel que no quiera, así sea del mismo partido político, sea quien sea, hay que poner en evidencia a aquellos asambleístas que no quieren cambiar por el país. Y para eso están las redes sociales, para eso está el escrutinio público, la vitrina pública, como decimos, ¿no? Y tenemos que presionar, porque si no planteamos cosas así, entonces no propongamos nada. O sea, vamos a contentarnos con el statu quo y que todo siga su cauce normal y que después de 4 años nos califiquen como la peor asamblea, igual que se la ha hecho en la actualidad. Doctor, nos hablaba usted también acerca de promover algunas reformas laborales. En específico, ¿qué tipo de reformas usted haría? Verás, yo lo que creo ahí es que deberíamos incrementar o abrir la posibilidad de que los ecuatorianos tengamos más de un ingreso, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un contrato laboral que me ofrece estabilidad por 8 horas diarias, pero aparte me contratan en otra institución, ¿no?, en otra institución privada, por ejemplo, para trabajar y destinarle 2 horas diarias más. ¿Por qué no establecemos un contrato de trabajo de trabajo por horas, en donde en el pago de esa hora esté incluido también los beneficios de ley, esté incluido el IES, esté incluido el 13º, 14º sueldo? O sea, nadie está precarizando ni desconociendo los beneficios laborales, al contrario. Pero sí creo que tenemos derecho a tener más de 2 ingresos en
en el Ecuador y mira lo que ha pasado en la pandemia, ha abierto un sinnúmero de posibilidades de trabajo en el tema sobre todo del teletrabajo y por qué no también establecer contratos en donde prácticamente se pueda establecer por horas. Ojo, lo que hay que tener cuidado en el tema laboral es que muchas empresas se cojan de esto para solamente pagar 3 o 4 horas diarias. Tampoco es así. La idea de esto es incrementar el ingreso de los ecuatorianos, no restar el ingreso a los ecuatorianos y también fomentar el empleo y dotarle de certezas a los empresarios, a los emprendedores y también a los empleados de que se puede tener un trabajo digno que además del que ya tenemos de manera estable. Claro, la idea sería allí incrementar, que exista justamente esa base de las 8 horas laborables, pero que aparte justamente el trabajador pueda tener un par de horas extras y los fines de semana Exacto, también. por supuesto, o en otra empresa, inclusive en una institución pública. Hay que ser reales. Aquí el empresario, el emprendedor tiene terror a contratar a la gente. Por eso la gente está sin empleo. O por eso nos quitan los empleos de gente extranjera. Porque la gente extranjera no tiene que adaptarse a los temas de ley. Entonces, hay que ser un poco más prácticos en este sentido, ¿no? Ofrecer facilidades para que se contrate a la gente y solo así obtendremos más trabajo formal. Porque si no, se va incrementando el trabajo informal y todos bien, gracias. Y no ha pasado nada. Entonces, tenemos que ser frontales en ese aspecto. Ujú. Doctor, y ahora aprovechando este tema que estamos topando del aspecto laboral, justamente nosotros tuvimos la oportunidad de vivir acá en carne propia, hacer coberturas informativas en distintas empresas que despidieron justamente por este tema de la ley humanitaria, despidieron una gran cantidad de personas que hoy están prácticamente sin empleo. ¿Qué haría con esta ley humanitaria? No, esta ley humanitaria es lo menos humanitaria posible. Y ojo con lo que voy a decir. Hay que acordarse quiénes votaron a favor de esta ley humanitaria. Hay personajes que votaron a favor de la ley humanitaria y están lanzándose a la reelección para la Asamblea Nacional. Y la gente claramente las puede identificar. Esta ley humanitaria lo que menos hizo es ayudar a la gente en el tema de la pandemia. Prácticamente, prácticamente se echaron a la borda los derechos laborales y no se dio oportunidad para que la gente se capitalice o que se dé un tiempo mucho más prudencial para el pago de deudas. Se dio apenas 2 o 3 meses como que decir, de pausa para pagar deudas y después al tercer mes nos comenzaron a llamar de todas las instituciones financieras a cobrar las deudas. Entonces, ¿de qué humanitaria? ¿Humanitaria o solo y exclusivamente para varios empresarios? Pero para el ciudadano común, para nada humanitario. Entonces, eso tenemos que echar abajo inmediatamente. Ujú. Doctor, escuchaba justamente conversábamos con un amigo y este me decía que lo ideal en este momento sería de que los pequeños emprendedores empiecen a surgir y empiecen a dar por lo menos empleo a unas 5 personas. Con esto se podría reactivar justamente, fomentar nuevas fuentes de empleo y reactivar justamente la economía. ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo se lo puede impulsar? Fácil, Marcelo. Eso se hace simplemente con liquidez. Pero mira lo que está pasando. La gran cantidad de gente que quiere emprender, pero está en la central de riesgos. Ujú. ¿Cuántos emprendedores tienen capacidad de crédito? Y cuando tienen capacidad de crédito, ¿qué tipo de crédito se le están dando a los emprendedores? 20, 25% de interés. Entonces, tú te emprenderías en un proyecto, ¿sí? Y de entrada contratar 5 personas, pagando el 25% de interés. Es decir, vamos a trabajar para pagar las deudas. Entonces, eso no es ningún tipo de ayuda al emprendimiento. Por eso tenemos que reformar la ley orgánica monetaria, financiera y bancaria. Para de ahí prácticamente cambiar la integración de la Junta Bancaria, que es la que regula los parámetros de crédito dentro del país. Necesitamos crédito mucho más barato. La banca nacional prácticamente ha monopolizado el financiamiento en el Ecuador. Y eso todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo dice. Tienen inclusive un candidato a la presidencia del Ecuador, pues. Pero bueno, hasta la gente tendrá que decidir el 7 de febrero, pero necesitamos desde la Asamblea Nacional facilitar la posibilidad de que los emprendedores tengan un capital semilla, pues. Todos sabemos que las ganancias de un emprendimiento no se las ve después de 1, 2 o 3 años. Pero por supuesto, si arrancan de buena manera, con un buen financiamiento,
con un buen capital de semilla y sobre todo con un buen tiempo de gracia, podemos, no solo con 5, hasta con 10 empleados comenzar un buen negocio. Pero, y si a eso no le damos también seguimiento y capacitación al emprendedor, no nos sirve absolutamente de nada. Entonces hay que dar soluciones reales a los emprendimientos. Y eso se hace dotándole de liquidez y financiamiento a los proyectos. Ujú. Doctor, ¿cómo usted mejoraría el aspecto de la justicia? En estas últimas 2 semanas estuve yo en la cobertura de 2 plantones a los exteriores de la Fiscalía acá en Cayambe, que es un cantón pequeño, digámoslo así. Eh, ¿Cómo dar celeridad justamente a estos procesos y garantía de que se resuelvan ya en el aspecto jurídico? Existe una total desconexión entre la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, ¿no? Una cosa es lo que la Fiscalía se mata haciendo en el tema de investigación, en los casos penales sobre todo, para que después los jueces no tomen en cuenta estas investigaciones y echen prácticamente a la basura, sacando en libertad a muchos de los detenidos. Y eso de lo que la gente causa este tipo de iniciativas ciudadanas como plantones y protestas y demás. El sistema de justicia está prácticamente colapsado. ¿Y sabes qué es lo que me preocupa, Marcelo? Viendo los debates que hemos visto en estos días, es que la mayoría de candidatos a lo que apunta es a cooptar nuevamente la justicia, ¿no? Para manipular a la justicia y llevar a cabo la impunidad. La justicia tiene que ser totalmente independiente, tiene que ser manejada por jueces probos que por lo menos demuestren que los últimos 15 o 20 años no han tenido ningún contacto de afinidad política alguna, de influencia política alguna, con ningún partido político. Hay que ponerle venda a los ojos a la justicia y garantizar su independencia. Y eso, por supuesto, se puede hacer desde la Asamblea Nacional tranquilamente con un sinnúmero de reformas, no solo a los códigos, tanto penales, civiles, sino también, por supuesto, a la función judicial. Y eso también se hace con mucha capacitación, pero es un proceso largo, pero que tenemos que emprender. Doctor, y en el ámbito justamente de la fiscalización hay mucho que hacer, ¿no? Uf, las fiscalías, mira, no sé si te pasa lo mismo que a mí, pero a partir de la destitución de la ministra de Gobierno, que se lo tuvo que haber hecho tiempo atrás, de la ex ministra de Gobierno, quedó un manto de duda sobre este tema de los repartos de hospitales. Quedó un manto de duda, como que todos los asambleístas se taparon, ¿no? Todos los asambleístas se taparon, como que dijeron aquí entre panas, mejor dejemos ahí las cosas antes de que se ensucie el agua. Lo que hay que hacer en la nueva Asamblea Nacional es entrar a fiscalizar a esa lista de asambleístas que supuestamente dentro de un proceso judicial han sido nombrados dentro de temas de repartos de hospitales. Hay que fiscalizar eso. No tenemos que olvidarnos de ese tema. Eso es lo que más ha dañado la primera función del Estado, ¿sí? Y para eso, por eso yo digo, una fiscalización sin miramientos, sin cálculos políticos, caiga quien caiga, ¿sí? Y muchos de los asambleístas que están en esa tela de duda están para la reelección también. Esperemos que la ciudadanía identifique bien estos personajes para que no les den el apoyo. Pero eso es lo que tenemos que hacer en fiscalización. Tenemos que apoyar la fiscalización que ha quedado en deuda. Como tres o cuatro comisiones de fiscalización han existido en este periodo de cambios y no ha pasado absolutamente nada. Para eso tenemos que entrar los nuevos asambleístas. Casos que sin lugar a duda dan vergüenza, esa entrega de los hospitales, personas que en pleno uso de sus facultades, en perfectas condiciones, utilizan los carnets de discapacidad para beneficiarse. Este ha sido uno de los temas que más ha indignado a la ciudadanía y con mucha razón, pues. Mientras existe gente que tiene hasta un 80-90% de discapacidad, que va 3 años y no consigue un carnet de discapacidad, asambleístas que con su influencia lograron sacar eso en menos de un mes para facilitar un automóvil. Eso es una falta de respeto a la ciudadanía, es una falta de respeto, por supuesto, al bien común. Y eso no puede pasar. Y eso también tiene que ser fiscalizado, como que también nos olvidamos de eso. Y también algunos asambleístas que estuvieron involucrados en esto, ¿sí? Por ahí, por la Sierra Central, vi que están para la reelección. Es inaudito. Por eso este país no cambia. El pueblo no tiene memoria.
No, miren el candidato que tengo de contrincante en la Asamblea Nacional, que prácticamente está involucrado en procesos penales por negociados de insumos médicos y que ahora está prácticamente haciendo campaña electoral. O sea, ya este sistema electoral o está loco o realmente tenemos que también reformar de plano el código de la democracia para que no dejen inscribirse a personajes que lastimosamente han hecho quedar mal al país, no solo ahora, sino años atrás. Bueno, con uno o dos requisitos, muchos candidatos quedarían por fuera, ¿no? Yo creo que la Asamblea necesita preparación académica, experiencia en lo público y sobre todo calidad moral, pues. Eso es lo que necesita la Asamblea Nacional, calidad moral. O sea, no puede ser posible que a estas alturas tengamos que poner como requisito antecedentes penales. O sea, es una falta de respeto a la ciudadanía, pero hay tanto populismo, que hay personajes que aún así tienen apoyo popular. Por ahí vi un candidato que está prófugo, y pegan su foto en la pancarta en una de las provincias diciendo, por ti compañero, vamos a la asamblea. O sea, ¿de qué estamos hablando? Mientras habemos partidos políticos que desde un inicio nos depuramos, desde un inicio expulsamos a la corrupción y aún así se nos señala con los dedos. Entonces, hablemos las cosas como son. Yo pienso que ya la política tiene que comenzar a dignificarse y para eso la Asamblea Nacional que se viene tiene que dar ejemplo. Doctor, muchísimas gracias por este diálogo. Le dejo en la parte final para nuestros amigos que nos miran y nos escuchan a esta hora. Gracias, Marcelo. Decirte que ha sido un gusto siempre con Ecos de Cayambe. Tengo una amistad muy especial, un saludo muy especial a mi querido amigo Iván y a toda la familia Córdoba. Y voy a visitar Cayambe el día jueves, voy a tener varios medios de comunicación. Voy a estar caminando un poco por el cantón. Un saludo muy especial a mi querida Dolores Silva, que todos saben que es de nuestra representante en Avance y una amiga muy especial. Así que estaremos en Cayambe, ya la gente de Cayambe, en su mayoría nos conoce, sabe cómo trabajamos y esperamos tener su confianza, sobre todo para llegar a la Asamblea. Hemos visto encuestas, sabemos que estamos con muchas posibilidades de representarle al país. Tenemos un buen candidato a la presidencia, que es Isidro Romero Carbo, un empresario que no ha sido político, que no tiene nada de corrupción y que tiene un pensamiento, una visión muy práctica de lo que tiene que salir el país adelante. Así que esperemos tener ese voto favorable de todo el pueblo cayambeño y allí estaremos el día jueves para darles un fuerte abrazo. ¿Cómo está la agenda este día jueves? Este día, bueno, lo estamos confeccionando. Tengo entendido de que vamos a asistir a algunos medios de comunicación, vamos a reunirnos con algunos empresarios, vamos a reunirnos también con algunos colectivos, con líderes barriales, y vamos a hacer una agenda interesante el día jueves y eso vamos a hacerlo públicamente en su debido tiempo. Perfecto, muchísimas gracias. Amigos oyentes y televidentes, hemos dialogado con el doctor Javier Ordi, candidato a la Asamblea Nacional por Avanza Lista 8.